Jefferson Andrés García, confirmo con mi cédula de ciudadanía. Eh, Soy estudiante de la UNAD en el programa de Ingeniería de Sistemas, segundo semestre, y hoy vengo a resolverles el problema 2 de la empresa Computronic. Básicamente, eso en contextualización, esta es una empresa que se dedica a la venta de equipos y distribución de equipos electrónicos, tecnológicos, y tiene N número de empleados que hacen N número de ventas. Entonces, ¿qué quiere la empresa? Quiere generar un código que le permita, un programa que le permita resolver cuántas ventas se hacen menores o iguales a 300, de igual forma una que le diga de 300 a 800,000, y cuántas ventas se hicieron mayores o iguales a 800,000. Y teniendo en cuenta eso, y pues cada empleado realiza sus ventas, ellos van a terminar, por las ventas totales, van a terminar recibiendo una bonificación. Esta bonificación está, si son ventas menores o iguales a 400, van a recibir un 3% de la bonificación. Si realiza ventas entre 401 y 800,000 pesos, estamos con un porcentaje del 5% sobre las ventas totales. Y si ya son ventas mayores a 800,000, entonces ya le dan el 10%. Esto es de pago diario. Al finalizar el día le hacen el proceso de validación. Y de igual forma, esa bonificación se va a sumar al sueldo básico de ellos, que sería el 500,000. Entonces vamos a validar el código. Tenemos acá el código. El código lo que nos va a mostrar es todo el proceso que se realizó. Lo primero fue poner mis datos, como les digo, mi nombre, soy del grupo 350, y vamos a iniciar con el proceso. Vamos a ver acá. Entonces, este sería el código que se resolvió. Vamos a tener 4 variables. La variable i, suma, que es igual a 0, que arranca con 0, número y X, ¿listo? De igual forma, teniendo en cuenta que vamos a tener operadores o funciones que van a utilizar decimales, vamos a utilizar un double que nos permita validar la bonificación 1, bonificación 2 o bonificación 3. Estas bonificaciones se hacen en decimales y lo que va a permitir es el cálculo sobre las ventas hechas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a arrancar es que vamos a poner un título: caldo de sueldo más bonificación, en un console write line. Ya después vamos a validar el siguiente proceso, que sería que la persona nos escriba también por consola el número de ventas realizadas, para que así el sistema empiece a reconocer. Cuando ya tenemos ese dato, ¿sí?, que son números enteros, va a ser en números enteros, el sistema nos lo va a leer y vamos a empezar con un for, donde vamos a decir que el número debe ser un entero, que sea mayor igual a 1, que arranque en 1, y que esto me va a permitir que se sumen. O sea, va a tener varios ingresos, ¿listo? El IVA, el I más más. Cuando ya se genera este for, vamos a comenzar entonces por consola. Se va a solicitar que ingrese el valor de la primera venta o de la venta como tal. Y esta venta lo que va a empezar a hacer es sumar, va a empezar a hacer una suma de la suma más el número. ¿Listo? Para que así se puedan agregar n veces. Después vamos a comenzar a validar unos ¿qué? Vamos a validar unas posiciones, ¿sí? Dependiendo de las ventas, si las ventas son iguales o mayores a 300,000, por valor de la suma que nos dé, para un total de X ventas. O sea, nos va a dar el número de ventas que se realizaron. Si no se aplica esa regla, entonces vamos a un else if, donde me va a decir si la suma es mayor o igual a 301 pesos y la suma es menor a 800,000 o igual a 800,000, le va a botar el mensaje siguiente en la consola: las ventas iguales o mayores a 300,000 por valor de la suma, para todo un total de X ventas. O si no, ya lo que nos dice es, si ya las ventas
son que ya si no se cumple esas dos reglas, entonces al final nos va a votar que si hay ventas mayores por valor de 800.000, la suma para un total de X ventas. Entonces ya ahí tenemos las tres reglas que nos permite ver cómo separar. Son estructuras repetitivas, pero que nos permite ver cómo la separación de cada una para que nos dé el mensaje. Más abajo vamos a ubicar ahora el tema de las bonificaciones. Las bonificaciones, como les había indicado, vamos a iniciar con un if y la suma si las ventas totales son menores o iguales a 400, la bonificación que va a recibir ese empleado va a ser, la bonificación va a ser igual a la suma por 0.03, que es el 3%, y pues en la consola nos daría como resultado pues el siguiente mensaje: su bonificación por las ventas es igual a la bonificación más el valor a pagar, y el valor a pagar en salario es la suma de la bonificación más 500.000 pesos, que es el salario básico. Y de igual forma también realizamos procesos de estructuras repetitivas, como se identifica acá. Pero entonces ya la siguiente dice, si no cumple la primera, vamos a realizar la segunda. El set if dice que la suma si es mayor o igual a 401 peso sería menor o igual a 800.000, ya la bonificación cambiaría, ya sería por el 5%. Acá tenemos el proceso de función del operador y pues el mensaje que nos saldría en la consola es de su bonificación por ventas es X valor, o bueno, bonificación 2, y el valor a pagar con salario es de bonificación 2 más los 500.000 pesos de salario básico. Y por último, si al final no se cumple ninguna de esas dos reglas, entonces viene un else donde nos dice que la bonificación 3 será la suma de la suma por el 10%, 0.1. Y la consola nos daría su bonificación por ventas, es la bonificación 3, valor total con salario es bonificación 3 más los 500.000. Entonces ahí ya finalizaría el proceso el usuario, y lo que nos permite es hallar cuántas ventas hizo y qué bonificación, qué salario con bonificación sacaría. Y ya lo último, presione cualquier tecla para salir, entonces es un console write key. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces digamos que hizo dos ventas, una por 150.000 y otra por 250.000. Entonces, ¿qué nos va a arrojar el sistema? Que las ventas son iguales o mayores a 300.000 por un valor total de 400 para un total de dos ventas, y su bonificación con ventas fueron 12.000. Por lo tanto, el salario a pagar es de 512.000. ¿Listo? Hagamos otra pruebita. Digamos, tres ventas. Esas tres ventas son de 250.000, 450.000 y 100. Entonces nos dice que las ventas iguales o mayores a 300.000 por valor de 800.000 por valor de 800.000 para un total de tres ventas que se realizaron con bonificación de 40.000 pesos, teniendo en cuenta nuestros operadores, y el valor a pagar de salario serían 540.000 sobre ese día. Y vamos a hacer uno mayor, vamos a decir que fue 1.000.000 de pesos. Se realizó una venta, se hizo dos ventas por 500.000 y 550.000. Nos dice que las ventas son mayores a 800.000 por un valor de 1.050.000 para un total de dos ventas, y que por eso va a obtener el 10%, que son 105.000 para un total de 605.000 que recibe sobre ese día. Entonces, muchas gracias y ya con esto finalizamos.